El campo de la antropología, de Roberto Ringellet. Parte 2. Lo que la investigación arqueológica de las sociedades y culturas del pasado descubre a través de los vestigios materiales son seres humanos que han producido esos objetos en contextos culturales y sociales específicos. De modo que en esta manera de interpretar la arqueología se hace necesario pensarla en el marco más amplio de la antropología y recuperar como orientación las teorías desarrolladas sobre las relaciones entre cultura, sociedad y naturaleza, entendiendo la cultura en tanto producción material y simbólica de los seres humanos realizada en sus interacciones y expresión de la realidad de una sociedad o grupo concreto en un momento del devenir histórico. Arqueología sería entonces, según Binford, una antropología del pasado. La arqueología, como ciencia, remite al siglo XIX y se relaciona contextualmente con el surgimiento y la consolidación, tanto en Europa como en América, del Estado-nación, en tanto unidad territorial y cultural regida por un sistema político-administrativo común. En pos de esa unidad, fue importante definir una historia particular para cada nación, que tuviera sus raíces tan atrás en el tiempo como fuera posible. La idea de que solo por medio de la conciencia histórica se llegaba a la formación de una conciencia nacional formó parte de la ideología que gobernó la práctica de los arqueólogos, entendidos como historiadores del pasado no escrito, y de los educadores en la apropiación y en la presentación del ahora pasado nacional. Luis G. Lumbreras, arqueólogo peruano contemporáneo, es uno de los investigadores americanos que ha analizado la falacia que existe en diferenciar las épocas y realidades socioculturales anteriores y posteriores a la presencia europea, bajo los términos prehistoria e historia. Con respecto al primero de ellos, afirma Lumbreras: para la mayor parte de esos pueblos de Asia, África, América Latina, la prehistoria es su única historia nativa, o es la parte más importante de su historia. Esto plantea la necesidad de un nuevo concepto de historia, en donde la prehistoria como tal deja de tener sentido. Dentro de ese nuevo concepto de historia deben destacarse los procesos de conquista y subordinación de las sociedades nativas, desterrando la falsa continuidad que trae aparejado plantear el pasado indígena como prólogo de la historia colonial y nacional. La conquista europea, entre los siglos XVI y XVII, y las campañas contra los salvajes, siglo XIX y XX, marcan rupturas demasiado evidentes. Fundamentar, como en algunos casos se ha hecho, los estudios arqueológicos en la expresión búsqueda de nuestras raíces, no es más que recomponer un pasado fracturado en una historia lineal. Coincidimos con Lumbreras en que hacer arqueología en América no solo es escribir la historia de los pueblos que no escribieron la suya, sino también preguntarse quién usa y controla el pasado. Es decir, intentar contestar a quién pertenece el pasado. Antropología cultural y social. En el siglo XIX, las que llamamos ramas de la antropología presentan rasgos comunes que le dan una unidad relativa, una visión de la humanidad global, unidad psicobiológica de la especie y comparativa, a partir del estudio de las otras sociedades extraeuropeas, con un enfoque integral, biológico, cultural. La referencia a aquellas sociedades extraeuropeas delimitó la etnología y etnografía del siglo pasado. Así, la etnografía se constituyó en una primera etapa del estudio descriptivo y la etnología como un siguiente paso de síntesis. Si bien el nombre de etnología se prolongó hasta el siglo XX, asociado a trabajos históricos comparativos, fue reemplazado por el término de antropología social o cultural, cuando se hacía referencia a la vida de poblaciones en sus etapas actuales de existencia.
La distinción de antropología social y cultural, aunque usada frecuentemente en formas de sinónimos, nos remite a enfoques teóricos diferentes. El nombre de antropología cultural fue utilizado en los Estados Unidos en términos de una orientación teórica. El particularismo histórico, donde se privilegia el concepto de cultura, el hombre aparece como homo faber. La vida humana se interpreta a través de un conjunto de rasgos culturales, sean bienes materiales tanto como simbólicos. Esta corriente de pensamiento intentó primeramente un análisis consistente en la realización de un nutrido listado de rasgos culturales, en pos de la reconstrucción comparativa de historias particulares. El nombre de antropología social fue usado en Inglaterra en términos de otro determinado enfoque teórico, el funcionalismo, que privilegia la organización social, las relaciones sociales que interrelacionan personas y grupos. En un primer momento, interesó esencialmente desentrañar los mecanismos actuales de funcionamiento de las sociedades a través de las estructuras de equilibrio y las funciones de integración. No podemos soslayar que estos énfasis conceptuales de las antropologías de habla inglesa están en relación con procesos históricos y contextos sociopolíticos particulares que les otorgan un sentido. El predominio de la dimensión cultural en los Estados Unidos se relaciona con el hecho de que ese país se representa a sí mismo como un país de inmigrantes provenientes de diferentes orígenes culturales. La idea de crisol de la humanidad y a su vez con la presencia de diferentes comunidades originarias. Mientras que el énfasis en la organización social por parte de la antropología inglesa se lo debe relacionar con el colonialismo y la necesidad de conocer las diferentes formas de organización e instituciones de los pueblos colonizados. Ambos enfoques son perfectamente complementarios en una primera confrontación. El nombre de antropología cultural ha sido frecuentemente usado con un sentido muy abarcativo, no solo en referencia a las poblaciones actuales, sino también para eludir a estudios etnohistóricos y aún arqueológicos. De manera tal que por razones de precisión preferimos la denominación de antropología social cuando queremos delimitar una disciplina que focalice la vida actual de las poblaciones. A lo largo de la historia de la antropología como disciplina científica, encontramos diferentes escuelas o tradiciones, divergencias en la interpretación de los hechos, una diversidad de niveles en los que los antropólogos deciden comenzar el estudio de la realidad sociocultural y de disciplinas con las que se esfuerzan en mantener un contacto más estrecho. No obstante, estas diferencias internas existe un punto de vista del antropólogo acerca de la realidad. Como hemos intentado expresar en esta introducción, la antropología aparece marcada desde los comienzos por la inquietud de abrir amplias perspectivas en el espacio y en el tiempo. De ahora en más nos dedicaremos específicamente al campo de la antropología, social o cultural. Apartado Antropología Social. En el proceso de construcción de la antropología social como disciplina científica, se van delineando varios rasgos que se constituyeron en los elementos específicos de la misma. El enfoque concreto de las sociedades con su metodología característica, trabajo de campo, el criterio de totalidad, el comparativismo y el relativismo cultural y el extrañamiento como orientación metodológica. Se fueron considerando como sus rasgos distintivos, más allá de las redefiniciones críticas y los nuevos enfoques que se fueron planteando en el discurso antropológico a partir del proceso de descolonización. El énfasis tradicional de la antropología social en el estudio de los fenómenos no capitalistas. El otro, cultural. La antropología social aparece recortando como objeto de estudio los grupos socioculturales no europeos. La estrategia a escala mundial, elaborada
en esta orientación dio repentinamente presencia y realidad a las regiones más apartadas del planeta, aquellas en las que se refugiaron los últimos pueblos primitivos en relativo aislamiento, ciertas zonas de África, la parte septentrional de América del Norte, el interior del sureste de Asia y de las islas de Indonesia. Esta delimitación se correlaciona con el lugar destacado que la tradición disciplinar otorga a la categoría de otredad, como herramienta teórica de formulación y desarrollo de la pregunta antropológica por la diversidad, diferencias y semejanzas culturales. La expansión colonial de Occidente hacia los territorios mencionados configura el contexto sociohistórico en el que se gesta la naciente ciencia antropológica, cuya finalidad, en consonancia con aquel, se orienta en situar en una estructura inteligible las sociedades colonizadas que deberían ser integradas al sistema capitalista en expansión. La historia de esta expansión y dominio colonial se reflejó en las corrientes teóricas evolucionistas siglo XIX y funcionalista siglo XX, aunque entre la primera y la segunda se marcó una profunda diferencia. Las teorías del siglo XX son críticas del evolucionismo, especialmente del carácter hipotético y especulativo de la reconstrucción histórica que éste elaboró y del sesgo etnocéntrico en la aplicación del método comparativo. Hacia 1860, el pensamiento dominante en antropología se fundaba en la idea que las sociedades estaban alineadas en un continuo homogéneo y único, señalizado por estadios de avance. Se pretendía así reconstruir la historia cultural de la humanidad. Este momento está impregnado en el campo intelectual por las ideas organicistas evolucionistas sustentadas en la teoría de la evolución de Darwin, que se expandían y penetraban todo el pensamiento académico de la época. Morgan, McLennan y Taylor, autores clásicos del pensamiento evolucionista decimonónico, coincidían en sus planteamientos sobre los estadios progresivos por los que debían pasar todas las sociedades. De este modo, al convertir el progreso en una ley de la naturaleza, inducían una visión naturalizada de la historia. Una expresión paradigmática de esta idea de una evolución independiente e inevitable es la formulada por Morgan, para quien el salvajismo ha precedido a la barbarie en todas las tribus de la humanidad, y la barbarie ha precedido a la civilización. La introducción en el análisis evolucionista de una clasificación cultural organizada en torno a la sucesión salvajismo, barbarie, civilización, produce la visibilización de la otredad, pero al mismo tiempo su naturalización al introducirla en una secuencia que, como bien señala Lorait Mena, es pertinente para el observador, pero ajena para el observado. Ahora bien, si examinamos algunos de los términos que han sido usados para designar a los pueblos estudiados en el siglo XIX y hasta la segunda mitad del siglo XX, encontramos expresiones tales como razas inferiores, pueblos primitivos, sociedades analfabetas, sociedades simples, otras culturas. Se confirma entonces la continuidad de la línea que demarca el objeto de estudio de la antropología, el otro cultural.